Tienen galería de arte de Bhakti-tirtha, tienen el foro Karnamrita y un espacio en honor a Srila Prabhupada. Y bueno, tienen también ahí un temazcal y un hermoso templo. ¿Sí me escucharon? Perfecto, muchas gracias. Pues Ananda, un placer tenerte con nosotros y bueno, pues te cedo la palabra. Ok, buen día. ¿Sí se me escucha bien? Sí, muy bien. Sí se escucha. Ok, muchas gracias. Bueno, pues es un honor estar con ustedes en este proyecto maravilloso para tratar de conectar a la mayoría de las entidades vivientes a este proceso de la conciencia de Krishna. Entonces, sí, mi nombre es Ananda Brindava. Para los más nuevos que están con nosotros y aquellos que vienen por primera vez, invité a algunas personas que seguro están por ahí de primera vez. Entonces quisiera dar una pequeña introducción acerca del tema. Nos está ocupando a partir de este proyecto la lectura del Srimad Bhagavatam. Como ustedes saben, el Srimad Bhagavatam... Sí, perdón. Nada, alguien tenía un micrófono abierto, ya lo cerramos. Ok, Alexia, buen día, buen día. Muy buen día. Aquí Ay, qué estoy. bueno verte, Me dice cuándo le hago el compartir la pantalla del Sí, libro. sí. Vamos a dar una pequeña introducción y ya un poquito más adelante compartimos la pantalla del libro. Pues sí, como les comentaba, en este proyecto de compartir la filosofía del Bhagavatam, llevamos 3 semanas. A mí me toca abrir en esta tercera semana el tema de los primeros textos del tercer capítulo del primer canto. Entonces, yo les quería hacer una pequeña introducción. Pues como ustedes saben, esta literatura fue escrita por Srila Vyasadeva hace 5,000 años y justo esta conversación que se lleva a cabo entre los sabios de Naimisaranya y Sutta Goswami, que fue escogido por los sabios para que fuera el líder de este encuentro en ese bosque sagrado, y a preguntas inteligentes y de una manera amable, las preguntas hechas de una manera apropiada de parte de Srila Sutta Goswami, pues se da este encuentro del Srimad Bhagavatam. Nos ocupa el tercer capítulo, que es Krishna es el origen de todas las encarnaciones. Yo quería un poco introducirles. Fíjense que yo, pues conozco la conciencia de Krishna hace 37 años. Antes de entrar en esta filosofía maravillosa y perfecta, yo recuerdo que leía yo algunos libros de metafísica o de crecimiento espiritual o de control de los sentidos. Yo recuerdo en ese tiempo, para aquellos que tengan mi edad, pues leíamos a Kybalión, Lobsang Rampa, el libro de los muertos, y así varios títulos que nos inspiraban a la vida espiritual. Yo recuerdo que yo me preguntaba cómo poder llegar a esa área en donde se participa de esos temas, de esas prácticas de elevación de la conciencia. Yo recuerdo que siempre me remitían al Himalaya, me remitían a centros muy cerrados de prácticas y de conocimiento. Y pues era una aspiración y era una inspiración poder llegar a esa atmósfera. Yo recuerdo que yo me preguntaba, ¿cuándo podré ir a un lugar así, estar rodeado de gente que tenga esa misma condición de búsqueda, de práctica y de conocimiento? Y ahora
aquí, por la misericordia de Srila Prabhupada y de sus discípulos, dentro de ellos mi maestro espiritual, Hridayananda Das Goswami, pues podemos en el aquí y el ahora y de acuerdo a nuestras prácticas en las que estemos, de acuerdo a nuestro trabajo, a nuestras prácticas de trabajo, podemos llevar a cabo esa introspección espiritual y entrar en esos temas maravillosos que hablan acerca de la conciencia, la filosofía de la conciencia, cómo poder elevar mi conciencia a través del conocimiento y la práctica, y así expandir mi conciencia hasta la dimensión espiritual. No importa lo que me dedique, no importa la situación en la que me encuentre. Por ejemplo, en estos momentos que estamos azorados, completamente perturbados por esta situación de la pandemia y que estamos hasta en retiro, no tan voluntario, en retiro obligado, con sana distancia, como nunca este proceso y estos medios a los que tenemos acceso ahora con Internet, podemos estar en el ámbito de nuestro enclaustramiento, de nuestro retiro. Yo le llamo retiro porque podemos aprovecharlo, ascender a esa gran filosofía y a este gran conocimiento de la cultura védica. Recuerden que fue escrito hace 5,000 años, está en el idioma sánscrito, que para algunos eruditos es el origen de todas las lenguas, y por lo tanto estamos ante un conocimiento perfectamente estructurado, perfectamente cuidado por el param, que quiere decir por una sucesión discipular que llega hasta nosotros y que llega en la forma de Srila Prabhupada y de Hridayananda Das Goswami. Entonces, es maravilloso para mí poder tener ese sentimiento de que estoy conectado con lo más secreto del conocimiento universal y que a la vez puedo practicarlo, puedo ir ascendiendo de acuerdo a mi capacidad, milímetro a milímetro, puedo ir ascendiendo a mi dimensión espiritual con mi conciencia y con el conocimiento. Conocimiento y práctica hacen conciencia y hacen cultura. Estamos abriendo con este programa una cultura nueva, la cultura del alma, la cultura que trae como su producto la protección del medio ambiente, la protección de los animales y sobre todo el salir de la locura del enredo de la existencia material. Entonces, yo les agradezco mucho a los participantes y también a los amigos que dirigen el programa por su apoyo. Y pues me tocaron 7 textos del Bhagavatam, que los recuerdo que los leí hace muchos años. Les agradezco que me hayan tocado porque en un día me puse a ver el tema. Estaba yo un poco equivocado ahí con el tema y me había ido al segundo capítulo y me enteré el sábado que era el tercer capítulo. Entonces, y es un tema que requiere mucho cuidado porque Krishna es el origen de todas las encarnaciones. Entonces, es un tema que se va a tratar esta semana. A mí me tocan los primeros textos y es un tema maravilloso. ¿Por qué Krishna? ¿Por qué Krishna es el origen de todas las encarnaciones? ¿A qué se debe que Krishna se acepta como la suprema personalidad de Dios? ¿Por qué los grandes sabios reunidos en ese bosque sagrado de Naimisaranya concluyeron que el tema principal que ocupa el Bhagavatam era hablar de Krishna? ¿Por qué los grandes sabios encabezados por Sutta Goswami, discípulo de Sukadeva Goswami, hijo de Srila Vyasadeva, el autor, les interesó tanto tocar el tema de Krishna y sus encarnaciones y por qué es el origen? Entonces, es de sumo interés. Les pido unas disculpas anticipadas por alguna pequeña imprecisión, pero trataré de ser
lo más concreto y tratar de que yo entienda otra vez más por qué Krishna es el origen de todas las encarnaciones. Entonces, si me haces favor, Alexia, con los textos. Sí, claro que sí. A ver, voy a subir un poco. Listo, ¿ahí se ve? Sí, muchas gracias, Alexia. Es el capítulo 3 del Bhagavatam, del Srimad Bhagavatam. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. El capítulo 3, Krishna es la fuente de todas las encarnaciones. El texto 1 dice, Sutta Goswami dijo, al principio de la creación, el Señor se expandió primero en la forma universal de la encarnación Purusha y manifestó todos los ingredientes para la creación material. Y así pues, en el comienzo ocurrió la creación de los 16 principios de la acción material. Esto tenía por objeto crear el universo material. ¿Cómo ves, Alexia? ¿Leo los 7 versos y así ya los tenemos ubicados o leo uno por uno? Como usted sienta que es mejor, usted decida. De las dos maneras está bien. Muchas gracias, Alexia. Este texto del tercer capítulo del Srimad Bhagavatam, Krishna es la fuente de todas las encarnaciones, es el primer texto. Sutta Goswami, a las preguntas de los sabios reunidos ahí en el bosque de Naimisaranya, dijo que al principio de la creación el Señor se expandió. Fíjense que es muy interesante ese punto porque tratando de ilustrarme un poco, la atmósfera espiritual es una creación, la creación más importante de Krishna. En esa atmósfera espiritual hay millones y millones de planetas, millones y millones de universos espirituales que están regidos por diferentes expansiones del original Krishna. Vean el tema tan importante. El origen de todo es Krishna. Y es extraordinario porque aquellos que ya hemos practicado un poco el conocimiento de Krishna, pues él lleva a cabo sus pasatiempos con sus padres, con sus amigos, en una atmósfera completamente rodeada de formas espirituales, de formas maravillosas espirituales, rodeado de sus amigos, de las gopis, de sus amigas, de su novia, y en ese ambiente lleva a cabo sus pasatiempos maravillosos. Entonces, él es el origen de la creación material. De ahí nace la primera expansión, Purusha, que es el Karona Dakashai Vishnu, así se llama, Karona Dakashai Vishnu, que aparece como primera expansión para crear esta área material, esta área material en la que estamos inmersos, las almas condicionadas, y que es una cuarta parte de la creación total. Es una pequeña nube en la creación total en la creación total de Krishna. Entonces es una pequeña nube material. Nos movemos nosotros en esa pequeña nube material. Y esa pequeña nube material tiene millones y millones de universos. Y millones de planetas en cada universo. Es extraordinario poder entender, de hecho, para la lectura de estos textos, realmente se requiere mucha práctica espiritual para poder penetrar en ese secreto maravilloso. Porque Krishna, jugando con sus amigos en Goloka Vrindavan, en el planeta de Krishna, él a la vez se expande en una personalidad
Karuna Dakashai Vishnu, para poder llevar a cabo este pasatiempo dentro del mundo material, que a la vez es un pasatiempo, pero que está hecho para aquellas almas condicionadas que estamos presas dentro de la atmósfera de la materia. En este texto dice que se crean los 16 elementos. Estamos hechos de 5 elementos burdos: agua, tierra, fuego, aire y éter. Ese es el cuerpo burdo, el cuerpo material: agua, tierra, fuego, aire y éter. Y estamos hechos de 5 sentidos y de los 5 objetos de los sentidos. Se habla aquí de los 16 objetos porque se agrega a la mente como parte de esa creación material. Entonces, la primera expansión de Krishna en el mundo material, ese Purusha se llama Karuna Dakashai Vishnu, y es el que crea los ingredientes de la naturaleza material para que las almas condicionadas lleven a cabo sus actividades dentro de este. Entonces, ese primer texto es muy interesante porque nos da a saber que Krishna es el origen del Karuna Dakashai Vishnu. El segundo texto dice: una parte del Purusha se acuesta en el agua del universo. Del lago umbilical de su cuerpo brota un tallo de loto, y de la flor de loto que hay sobre ese tallo se manifiesta Brahma, el amo de todos los ingenieros del universo. Es muy interesante también este texto, muy profundo, muy para poder entenderlo a veces. A mí me cuesta trabajo. Como siempre estamos en la atmósfera de tratar de conectar a las personas a esta filosofía desde el ámbito de su quehacer cotidiano. Estos textos son muy especiales, muy técnicos. Entonces, Karuna Dakashai Vishnu, que es la primera expansión de Krishna, que crea los ingredientes para llevar a cabo la creación material, se expande en Garbhodakashai Vishnu. Garbhodakashai Vishnu se recuesta sobre el agua que divide el universo material y espiritual, el lago de Garbhodaka, y de su ombligo, que se hace un lago, nace el tallo de una flor de loto, y en la flor de loto nace el primer ser creado, Brahma, la primera entidad material dentro de este universo, Brahma, que es el ingeniero, el que crea la variedad, la estética, y el que crea la variedad dentro de los universos materiales. Hay, que a mí eso siempre me impresiona, hay millones de Brahmas en los millones de universos que existen. Y este universo en el que estamos nosotros actuando, existe un Brahma. Les comentaré un pequeño pasatiempo acerca del señor Brahma para que vean la magnificencia de la creación de Krishna, el niño que juega con sus amigos en el planeta de Goloka Vrindava. La magnificencia de Krishna, nuestro amigo, nuestro padre, nuestro hijo, nuestro amante. La magnificencia de Bhagavan, que significa que tiene 6 opulencias: el más fuerte, el más sabio, el más misericordioso, el más bello y el más renunciante. O sea, Él es Krishna. Por eso es tan importante en este tiempo conectar con Él, porque cuando Él aparece en nuestra vida, aparecemos nosotros en la individualidad. Como hoy que apareció el sol, yo bajé un poco a oscuras aquí y no veía yo muy bien los objetos, y cuando apareció el sol, aparecieron los objetos, aparecí yo y apareció el sol. Así Krishna, cuando Él aparece en nuestras vidas, aparecemos nosotros, y aparecen nuestros deseos y aparecen nuestras actividades cuando se funden con Él en su naturaleza real. Entonces, el primer ser creado, les iba a comentar una anécdota. En una ocasión,
el señor Brahma quiso ir a saludar al señor Vishnu, a Garbhodakashayi Vishnu. Y llegando a su presencia, tocando a su puerta, salió el portero y le dijo, ¿quién es usted? Y el señor Brahma, que es el arquitecto, el ingeniero del universo, el que crea toda la variedad dentro de este universo material, un poco creído de esa posición, dijo, ¿cómo? Yo soy Brahma. ¿Cómo que no me conoces? Y él dice, el portero dice, disculpe, pero no lo conozco. Y entonces el señor Brahma dice, pero lo anuncio con el señor Vishnu. Y entonces sale el señor Vishnu y le dice, hola, ¿cómo estás? Dice, le toqué a tu portero y me dice que no me conoce. ¿A poco no me conoce? Y dice, bueno, mira, vamos a invitar, pásate y te vamos a invitar a unos personajes para que entiendas por qué no te conoce. Y entonces el señor Vishnu mandó un mail o un Zoom, un WhatsApp, y inmediatamente llegaron, a lo mejor por Zoom, llegaron todos los Brahmas, algunos Brahmas de algunos universos. Y de pronto, cuando el señor Brahma de este universo en el que estamos ahora nosotros condicionados, vio que aparecían Brahmas de 4 cabezas, de 5 cabezas, de 10 cabezas. Él se quedó impresionado, de 100 cabezas, de 500 cabezas, y él no tuvo otra más que juntar sus manos y postrarse ante el señor Vishnu y decirle, realmente no conozco tu magnificencia, no conozco tu poder impresionante. Y así tuvo un toque de humildad. Entonces, en esa flor de loto de este universo, nace el señor Brahma y es el primer ser creado, y de ahí se desprende todo la variedad de los universos, de este universo material. Este universo material es insondeable, este pequeño universo, porque hay millones de universos en el que estamos. Por eso la importancia y la responsabilidad que tenemos como almas individuales de conectarnos con Krishna. Porque para poder salir del enredo de este universo, de la existencia, de las modalidades de la naturaleza material, bondad, pasión, ignorancia, el karma, los deseos, para poder salir de ese enredo, es algo difícil de lograr. Es un océano que es muy difícil de superar. Pero por el conocimiento de Krishna, por conectar con él a través del Mahamantra, que es la personificación del mismo, podemos transitarlo como si fuera algo muy sencillo. Y eso es una magia espiritual y una gloria impresionante de este proceso, que como les decía, es único y es muy secreto porque habla del alma, que por lo regular la mayoría habla del cuerpo y de las interacciones del cuerpo sutil, que es la mente, la inteligencia y el ego, con la materia. Y sumidos en las modalidades de bondad, pasión e ignorancia, y el karma se vuelve un mecanismo, una matemática, un algoritmo difícil de poder superar. Pero cuando nos acercamos a la fuente correcta, con la actitud adecuada, como vemos en este bosque de Naimisaranya, en el que están los grandes sabios haciendo preguntas perfectas al sabio perfecto, el conocimiento desciende a nuestro corazón. Entonces el señor Brahma nace de una flor de loto del Garbhodakashayi Vishnu, que es una expansión del Karuna Dakashayi Vishnu. El tercer texto de este Bhagavatam dice,
Se cree que todos los sistemas planetarios universales están situados sobre el extenso cuerpo del Purusha, pero él no tiene nada que ver con los ingredientes materiales creados. Su cuerpo se halla eternamente en estado de existencia espiritual por excelencia. Eso es, pues, hay algún verso que dice Achintya Veda Veda Tatua, simultáneamente igual y diferentes, que son matemáticas superiores, así como en las matemáticas básicas existe 2 por 2, 4. En las matemáticas superiores puede ser que 2 por 2 sean 8, porque entramos ya a niveles de matemáticas superiores. Igual en este sentido, el señor Vishnu, que crea los ingredientes de la existencia material, aún así que él los crea y que están hechos de agua, tierra, fuego, aire y éter, mente, inteligencia y ego, el cuerpo sutil, y todos los universos y la variedad de universos, a pesar de él de crearlos, él permanece aparte de esa creación. Él siempre permanece en su esencia espiritual. Y es increíble ese punto porque a él no lo contamina la existencia material. De ahí que en el Bhagavad Gita se dice que aquel que entiende los pasatiempos, el nacimiento bueno, continúa diciendo que aquel que entiende la aparición, desaparición y los pasatiempos de Krishna no vuelve a nacer en este mundo. Porque es muy importante, a veces los pasatiempos de Krishna se nos hace como si fueran actividades mundanas de un ser que está inmerso dentro de la naturaleza. Pero él, a pesar de que aparece en este universo y en este planeta hace 5,000 años, él no es tocado por la energía material. Todos sus pasatiempos son 100% espirituales, aunque uno en las primeras etapas se pudiera confundir acerca de las actividades, el nacimiento y la desaparición de Krishna. Entonces, en este texto, el tercero, es lo que nos está ilustrando. Los devotos con sus ojos perfectos, dice el cuarto texto, ven la forma trascendental del Purusha, que tiene miles de piernas y muslos, brazos y caras, todos ellos extraordinarios. En ese cuerpo hay miles de cabezas, orejas, ojos y narices, decorados con miles de yelmos y refulgentes aretes adornados con guirnaldas. A veces nosotros, para poder penetrar en el conocimiento de Krishna, a través del conocimiento y la práctica, elevar nuestra conciencia a la dimensión espiritual, tenemos que practicar. De esa manera se va modificando la percepción de la naturaleza. Es como ver este mismo cuadro de la existencia con ojos, poco a poco, cada vez más profundamente. No sé si les ha pasado, a mí me ha pasado, que a partir de la práctica, el verde, el azul del cielo, los familiares cercanos, la esposa, los hijos, van ascendiendo a una concepción diferente, debido a que estamos practicando un proceso que eleva la conciencia a la dimensión espiritual. De esa manera, milímetro a milímetro, vamos descorriendo el velo de la existencia material y empezamos a ver la realidad espiritual que está atrás de toda la materia, porque al fin y al cabo, ahí está también Krishna, dentro de la materia. Entonces, a veces, en las primeras etapas, tenemos que reconocer a Dios a través de la forma material, porque no podemos concebir que tenga actividades espirituales con una forma que parece a la nuestra, que es espiritual. Por eso en el Bhagavad Gita, de pronto, en la opulencia del absoluto o en la forma universal, que es el capítulo de la forma universal, Krishna, al mostrarle la forma universal a Arjuna, le da los ojos para poderlo ver. Le dice, te voy a enseñar mi forma universal
y ahora obsérvala. Y Arjuna ve, como dice este texto, millones y millones de bocas, millones y millones de formas, millones y millones, y es tan impresionante la forma universal de Krishna, que está ahí como un amigo delante de Arjuna, pero al darle el ungüento de la devoción a Arjuna, Arjuna puede ver quién era su amigo en su forma universal. Se presentó a Arjuna un poco como neófito, porque le pregunta a Krishna, ¿quién eres? Porque yo te digo amigo, pero en realidad tú quién eres. Y entonces Krishna le da la visión y puede ver su forma universal, que a la vez Arjuna al final le dice, por favor, quita eso porque es algo tan sobrecogedor y tan impresionante que no, que me espanta. Entonces Krishna le quita esa visión y regresa a la visión de su amigo íntimo. En el siguiente capítulo de la opulencia del absoluto, Krishna dice, yo soy el sabor del agua, de las montañas yo soy Meru, y así le da toda una explicación de cómo para aquellas personas que no podemos concebir que Krishna esté jugando con sus amigos, corriendo en los bosques de Brindavan, sea el origen de todo este magnífico creación material y espiritual. Entonces, para aquellos que no podemos todavía verlo, tenemos como los antiguos prehispánicos, por ejemplo, adoraban al sol. De alguna manera no adoraban a Krishna, no adoraban a Dios, pero al reconocer que el sol era la fuente de vida, estaban reconociendo de una manera material el reconocimiento de Dios. Entonces, para el neófito se manifiesta este tipo de forma. Vamos en el texto 6:5. Esta forma, la segunda manifestación del Purusha, es la fuente y la semilla indestructible de múltiples encarnaciones que aparecen en el universo. De las partículas y porciones de esa forma se crean diferentes entidades vivientes tales como semidioses, hombres y seres. Fíjense que es muy interesante la tercera expansión de Krishna. Hablamos del Karona Dakashai Vishnu, hablamos del Garbo Dakashai Vishnu, donde nace el señor Rama, y la tercera expansión de Krishna es el Shiro Dakashai Vishnu. Shiro Dakashai Vishnu es la tercera expansión de Krishna. Y esa es algo increíblemente maravilloso, porque es el aspecto Paramatma, para aquellos que están con nosotros por primera vez o que tienen poco tiempo. Krishna, en esa expansión de Shiro Dakashai Vishnu, entra dentro del corazón de todas las entidades. Imagínense la plataforma, la aplicación a la que estamos entrando. Cuando uno asciende a la comprensión de Paramatma, asciende al total de la comprensión. O sea, hasta explicarlo, hasta se eriza un poco el cabello, porque al nosotros meditar y orar y ascender a nuestra dimensión espiritual, primero nos reconocemos nosotros de que somos almas, que estamos en estos cuerpos materiales, llevando a cabo por el karma y la modalidad una actividad específica. De hecho, lo del COVID es un karma colectivo, un karma mundial, histórico, ¿verdad? Para este pequeño mundo. Entonces, el Shiro Dakashai Vishnu es Paramatma. Cuando nosotros ascendemos a nuestra dimensión espiritual y nos reconocemos como almas en nuestra meditación y sabemos que no somos este cuerpo, siguiendo el proceso de la meditación, encontramos que hay una partícula de Dios que habita en nuestro corazón y que habita en el corazón de todas las entidades. Y cuando ascendemos por la gracia de Paramatma al conocimiento de Él,
de Kshirodakashayi Vishnu, como Paramatma, ascendemos al conocimiento de todo lo que existe dentro de la naturaleza material, porque entendemos que Él está en todas partes y ofrecemos respeto. O sea, de hecho, la práctica de los yogis, la práctica del yoga, tiene por objeto encontrar a Paramatma. Y Paramatma no es otro que Krishna. En el aspecto Paramatma es el que nos ayuda a progresar y el que crea los escenarios de la actividad, porque nosotros olvidamos al nacer nuestras vidas pasadas. Hemos estado en este universo deambulando por los planetas superiores, ahora en los planetas medios y a veces en los planetas inferiores. Hemos estado deambulando por millones de vidas. A veces nos cuesta mucho trabajo entender eso, pero es una ciencia, no es una ocurrencia de alguien que se siente a escribir un libro y que se le ocurre que podría ser así, ¿no? Está perfectamente documentado y está perfectamente aceptado por todos los sabios a través de la historia. Entonces, cuando nosotros ascendemos a nuestra dimensión espiritual, ascendemos a la dimensión de todo lo que existe y ascendemos en el aspecto Paramatma a la comprensión de todo. Y es ahí cuando empieza un poco el respeto a las piedras, al aire, porque para Kshirodakashayi Vishnu, Paramatma, existe en todo, en todo lo que vemos, está en todas partes, está en mi corazón, está en el corazón del gato, del perro, del ave, del árbol, está en el corazón, y ahí, con ese crecimiento a partir de Paramatma, podemos caminar por el mundo con mucha humildad y con mucho respeto. Ahí es cuando surge la humildad verdadera, porque sabemos que Dios está en todas partes. Por ejemplo, tenemos la costumbre nosotros, que es ahora con el COVID, es muy sana, de saludar con las manos juntas, ¿verdad? De saludar, algunos dicen Om, algunos dicen de otra manera. Por ejemplo, nosotros decimos Haribol, por ejemplo, y y juntamos las manos. Y es un poco ese respeto a Paramatma que está en el corazón de todos los seres humanos, y nosotros le ofrecemos ese respeto. Y así también le ofrecemos respeto a las piedras, al agua, al aire, a las plantas, a los animales. Entonces, esas son las tres expansiones primarias de Krishna. En los siguientes días ustedes van a ver cómo Krishna se expande luego en diferentes manifestaciones. Pero en este sentido, de estos 7 textos, son las 3 expansiones principales de Krishna. Primero es el Karuna Dakashayi Vishnu, después el Garbo Dakashayi Vishnu y al último Paramatma, que es el Shiro Dakashayi Vishnu. Entonces, para tratar de tener unos minutitos, ¿cómo ves, Alexia, que si hay alguna pregunta o comentario, o a lo mejor hasta un aporte de lo que acabamos de comentar? Sí, pues no veo ningún comentario ahorita en los chats. No sé si alguien quiera levantar la mano y opinar algo. No veo a nadie por aquí. Están con sus cámaras cerradas. No los veo. Ok. Ahí está Oye, ¿cómo ves? Srivas. Srivas, ¿quieres decir algo? Sí, por favor, sí. Sí. Hola. Hola, Sirivas, buenos días. Hola, muy buenos días. Hola a todos, ¿Cómo muchas estás? gracias. Muchas gracias, Ananda, Gracias. por tus realizaciones y tu entendimiento. Solamente para aportar un poquito, me parece textos súper interesantes que incluso pueden abrir mucho debate interno en cada uno de nosotros respecto a lo que de alguna manera es la búsqueda más humana que hay, que es la búsqueda de la verdad, ¿no? La búsqueda del origen. Y estos versos aportan una teoría
digamos, vamos a, para alguien que lo acepta, como por ejemplo yo lo acepto como una ciencia, pero por lo general para otros puede presentarse simplemente como una teoría, ¿verdad? Que puede ser interesante o puede ser que no sea tan interesante para algunos, dependiendo. Pero vale la pena la revisión en el aspecto de que realmente, como tú mencionaste, hay muchísima gente que ha estado satisfecho con esto. Y bueno, quiero nada más compartir una pequeña historia que yo tenía en la secundaria. Recuerdo bien en la secundaria, sí, bueno, más bien fue en la prepa, que discutía con un profesor, el profesor de física o ciencias, pero básicamente estaba presentando la teoría del Big Bang, ¿no? Y yo discutía mucho, ¿no? De hecho, me mandaba siempre con el director, porque él siempre presentaba la teoría como una ciencia. Y él le decía, oiga, pero es que eso no es una ciencia, es una teoría que no han probado y que pues solamente cierto grupo de personas lo aceptan. Sin embargo, pues a mí yo me molesto mucho, ¿no? Porque usted lo presenta y todo el mundo aquí piensa que es la verdad. Le digo, y no es la verdad, es solamente una teoría más. Y él me permitió presentar de alguna manera como esta teoría del Bhagavatam, que le digo, mire, a mí me satisface más esta teoría, que es personal, que la teoría de que venimos de la nada, ¿no? Entonces, y yo le comentaba, de alguna manera, bueno, había una discusión y al final yo decía, bueno, al final necesitamos realmente dar el conocimiento abierto y que cada quien estudie y defina qué teorías acepta como más satisfactorias para su corazón, para su inteligencia, para su mente, y, y de cierta forma también dar libertad, entender que no todo el mundo le satisface algo así, ¿no? No todo el mundo le satisface algo. Digo, a mí personalmente no me satisface la idea de que venimos de la nada. Tampoco me satisface la teoría de la Biblia, ¿no? De un Dios que está experimentando, ¿no? Que cuando leo, por ejemplo, leo el Génesis, y Dios creó la luz y pensó era bueno. Entonces se puede identificar a alguien que está como experimentando y esto está interesante, esto está... Tampoco de hecho me parece que se refiere más a Brahma, a lo que en los Vedas se refiere a Brahma, que es una entidad viviente a la que se le permite experimentar ser el creador. Tampoco no me satisface esa visión bíblica de Dios, pero cuando yo leo esta visión, realmente me parece mucho más personal, mucho más profunda y al mismo tiempo coherente con la idea de que para mí algo no puede venir de la nada, ¿no? Siempre siempre esta creación viene de algo más. ¿Quién es el origen de la creación? Y de hecho, y por eso me satisface y estudio con tanto ahínco este conocimiento. Gracias. Gracias, Silvas. Sí, fíjate que aquí en el significado de estos textos, Prabhupada dice que así como Karuna Dakasha Vishnu lanza una mirada y fecunda la existencia material, la Prakriti, Prabhupada dice que esa versión atea de que todo nace al azar, de que todo se crea al azar. Prabhupada da un ejemplo por ejemplo, para que se cree un cuerpo material, tiene que existir un Purusha, alguien que engendra dentro de la Prakriti, o sea, tiene que existir el esposo y la esposa para poder traer a una existencia, un bebé. Entonces, así como en el mundo material y con el ejemplo de una pareja, podemos ver que debe de existir la naturaleza material y a la vez el que engendra, así en la creación
con este conocimiento en estos 7 versos, desde estos versos, podemos entender cómo hay un creador que genera todo el origen de la vida. Para algunos, todo es el azar, todo es una combinación química, todo es una combinación dentro de la materia y es muy dentro del azar, la casualidad. Y ese argumento es hasta un poco absurdo, cuando en realidad estamos viendo que para poder traer un alma al mundo material se requiere la combinación de un individuo, de un hombre y de una mujer, de un creador y de la tierra, por ejemplo, en este caso, del esperma y el óvulo. Y así en todos los aspectos de la creación se manifiesta. Entonces, esa concepción un poco, pues es atea, le dice Prabhupada, no es muy científica ni tampoco muy razonable. Para aquellos que ya andamos buscando un conocimiento superior, debemos de ser muy responsables para enfocarnos en estas matemáticas superiores del conocimiento. Y ahí todos los conocimientos previos realmente no tienen sentido. Dice Prabhupada en alguno de los significados de estos textos, ¿para qué se requiere otra escritura? Si en realidad tenemos una escritura, 18,000 versos, perfectamente estructuradas. Yo recuerdo cuando conocí a nuestros maestros, yo llevaba mi lista de preguntas, 50, 60 preguntas. Me recuerdo en Guadalajara, llegar con Sila Chegadev y tener mis 70 preguntas, ¿no? Y en una pequeña conversación de media hora, Chegadev me destruía todas las preguntas, porque es tan científico que me acuerdo que me quedaba yo con una preguntita ahí para mi ego falso de, bueno, pregúntale algo. Pero cuando la hacía, era totalmente absurda mi pregunta. Entonces, estamos ante algo maravilloso, inconcebible, perfectamente estructurado, lógico, científico, espiritual, y entonces tenemos que ser muy responsables para asumir el compromiso de la práctica, porque de esa manera avanzamos en nuestra conciencia. Perdón, me volví a extender. ¿Alguien más que pregunte? Sí, Haribol. Sí. Y buenos días, Prabhupada Vrindavan. Qué gusto me da verlo, soy Radhika. Madre, perdón que le diga madre, pero usted es como mi madre, perdón. Siempre la he respetado y querido como mi mamá. Gracias, Prabhu. Aparte por el conocimiento que nos regaló. A usted, Prabhu, al contrario. Jai. Muchísimas gracias, es una plática muy interesante, todo el Bhagavatam, y usted la hizo de una manera amena, exitosa, porque la historia para muchos les puede dormir, pero en realidad es una historia maravillosa, como usted lo mencionaba. Yo quería agregar algo acerca de las religiones que mencionó Srivas. Es importante saber que el Señor creó todas las religiones. Y obviamente, cada una de ellas fue hecha para tiempo, circunstancia y persona. No podemos decir que son malas o que son buenas, solamente que están hechas. El Señor siempre es perfecto y de alguna manera siempre nos da la opción de elegir la filosofía que nos haga amarlo a Él. Nomás quería comentar eso y que supieran que definitivamente todas las religiones tienen una misión específica y que el Señor Supremo sabe por qué las hace, ¿verdad? Eso era todo. Muchas gracias. Hare Krishna, que esté muy bien. Arigato. Madre, creo que va manejando, madre, ¿verdad? Experta, para poder articular y manejar. Bueno, es que voy al hospital, pero ya llegué. Perfecto, madre. Que tenga muy buen día, ¿eh? Buen día. Igualmente, gracias. Hasta luego. Hay un par de preguntas, Ananda. Sí, dime, en el chat. A ver. Lourdes López pregunta, ¿existe la posibilidad de comunicarnos con Paramatma o solo está como testigo de nuestros actos en nuestro corazón? Él tiene esas dos funciones, es el testigo
dice el Bhagavatam que es como en un árbol donde un pájaro, el alma individual, está comiendo el fruto y Paramatma es el testigo. Pero cuando conectamos con él, automáticamente empezamos. Sí, perdón. No. Sí, cuando conectamos con él a través de nuestra meditación y nuestra práctica y elevamos nuestra conciencia, podemos a partir, no nos damos cuenta, pero podemos percibir el que Paramatma crea a veces, nos crea escenarios, porque es el creador de los escenarios, para que podamos entender y desarrollar alguna instrucción. Para aquellos que son ya versados en la práctica, lo pueden verlo en todas partes, porque todo lo ven como la misericordia de Dios en el aspecto de Paramatma. Entonces, Él es el que nos hace llevar a cabo el karma, pero también nos hace poder ver el karma como algo que ayuda, no como algo negativo. El karma es un espejo cósmico que nos hace rectificar y Paramatma nos enseña a verlo desde el lado correcto. Es una especie de conciencia que está ligado a nuestra conciencia. Disculpen, si a lo mejor no lo expliqué. Gracias. Sí, Iván. Un gusto verte. ¿Una pregunta? Un gusto verte, Siribas. No, al contrario, también un gusto verte, Ananda. Gracias, gracias. Siempre te recuerdo con mucho afecto. Sí. Canales, siempre que te veo me acuerdo de Canales. Igual a Narada, ahora Gaureshakti. Sí. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿Alguna queja? ¿Algún algún argumento? ¿Algo? Bueno, Gokulananda menciona aquí, respondiendo también a Lourdes, de la pregunta sobre Paramatma, que dice, Paramatma no te va a hablar de forma directa, con una voz celestial, pero es trabajo nuestro desarrollar nuestra sensibilidad para poder escuchar los mensajes que nos da de forma sutil, ¿no? Exactamente. Sí. Sí, a partir de que uno va elevando la conciencia. Es como cuando uno está practicando alguna disciplina material y de pronto por la práctica empezamos a volvernos expertos y las desarrollamos de una manera fácil. Igual cuando conectamos con Paramatma, con nuestra meditación y oración, no nos damos cuenta cómo va cambiando el escenario a partir de su misericordia. Eso es real. Y no nos va a hablar con una voz, que también puede, si quiere, también nos puede hablar con una voz, ¿cómo no? Y es independiente y puede hacer lo que quiera. Sí, muchas gracias. Ok, Beto, ¿quieres hacer algún comentario? Te veo con ganas, Beto. No, solo estoy muy feliz por la clase, muy buena. Me encantó. Me alegro. Gracias. Sí. Bien. Gracias, Fernando. Sí. Muchas gracias, Ananda. Realmente creo que es muy importante. Quiero agradecer, aprovechando, a todos los que están asistiendo. Esta lectura del Bhagavatam creo que es algo que necesitamos como propagar. Realmente hay conocimiento que muchísima gente estaría muy agradecida por tener acceso. Entonces estamos haciendo este esfuerzo y cualquier sugerencia, recuerden, cualquier sugerencia, idea que puedan tener, queja, algo que no les guste, por favor también siéntanse libres. La idea es generar un espacio abierto, horizontal, donde todos podamos
contribuir también, así como recibir. Consideramos que todos los presentes también pueden aportar algo, estamos seguros de ellos, ¿no? Kurananda, Hare Krishna, se va. Hay otra pregunta más, Ananda Brindavan. ¿Cómo podemos llevar esto a nuestras vidas en estos momentos? Comenta Rui Aide. Aide, buenos días. Aide, gusto saludarte. Mira, pues como nos damos cuenta, toda la estructura dentro de nuestras vidas cayó un poco en caos. De hecho, muchos están entrando en una especie de locura porque no saben lo que va a pasar, si la vacuna, si no la vacuna. Estamos siendo muy presionados por la situación externa. Y entonces este conocimiento nos lleva a, como subproducto, fíjate, como subproducto del conocer esto, nos lleva a tener paz y tranquilidad sabiendo que esto va a pasar. Como dice Krishna en el Bhagavad Gita, así como la primavera, el verano, el otoño y el invierno pasa, así la felicidad y la aflicción pasa. Entonces, entrando en este conocimiento en la dimensión espiritual, podemos darnos cuenta que nada más tenemos que hacer lo que nos toca hacer de la mejor manera con una conciencia superior y que todo va a pasar, no importa la circunstancia en la que estemos inmersos. Entonces, de suma importancia elevar nuestro nivel de conciencia y eso se logra con conocimiento y práctica. Perdón, se nos terminó el tiempo. Sí. Bueno, muchísimas gracias a todos. Dice, bueno, también David y Caro agradecen mucho, Ananda, por la clase. Y hay muchas felicitaciones también de Beto, Cintia, Rui, Kurananda. Y bueno, vamos a cerrar aquí para continuar con nuestras actividades. Muchas gracias, Ananda. Muchas gracias a todos. Sí, gracias. Deseamos que tengan un excelente y maravilloso día en conciencia de Krishna. Muchas gracias y muchísimas Hasta luego gracias a todos. Nos vemos mañana. Quienes tengan oportunidad, estamos aquí, los esperamos. Saludos. De 8 a 9 de la mañana todos los días, ¿verdad? Sí. Perfecto. Para los nuevos, porque escuché ahí de David, él es, yo creo que la primera vez que asiste. Si gusta, David y Caro, todos los días de 8 a 9, siguiendo con el tema del Bhagavatam. Muchas gracias. Exacto. Gracias, Ananda. Saludos a todos y que estén muy bien. Haribol.